Vamos a ser testigos de la emocionante y desgarradora historia de Ousmane Oumar. Él, verán, emprendió un viaje que le cambió la vida y que le empujó a que le cambie la vida también a los demás. Y de todo eso es de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a aprender. Es fundador de NAS Feeding Minds y CEO de NAS Tech y ofrece formación en tecnologías de la información y entornos de trabajo para mujeres y hombres jóvenes en Ghana. Sí, Mónica, la verdad es que es una historia apasionante que no se pueden perder, la de Ousmane Oumar, que va a estar en conversación con Magdalena Brier, que es directora general de la Fundación Profuturo, que es un programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y por Fundación La Caixa. Un aplauso para ellos. Muchísimas gracias, la verdad, os agradezco muchísimo. Y gracias a todos vosotros por vuestro tiempo. Es cierto que a veces me cuesta sacar las palabras adecuadas para compartir una realidad como lo que viví, pero lo cierto es que cada vez que lo comparto me llena de orgullo porque es el único momento que doy voz a todas aquellas personas que por desgracia no tuvieron tanta suerte como yo para poder llegar a España con vida para contar su historia. Yo creo que estamos en una sociedad que el tiempo es uno de los factores más importantes que cada uno de nosotros tenemos. Desde que empecé de Ghana hasta llegar a Europa, España, jamás he conocido a nadie capaz de pedir a su Dios que le devuelva solo un único día del verano pasado porque no disfrutó suficiente. Si alguien en el público lo ha visto, ha conocido a alguien que lo ha sido capaz de hacer, que levante la mano. Yo jamás he conocido a nadie. ¿Qué significa esto? Cada minuto que pasa es único, no vuelve. Con lo cual, un miércoles a las 1:30 del mediodía, que me regaláis vuestro tiempo para compartir mi historia con vosotros, es el máximo regalo que me podéis hacer. Y prometo de todo corazón que no voy a malgastar este tiempo que me habéis regalado. Soy Ousmane Oumar y nací en un pueblo en África tropical. África es muy grande. Yo vengo de un país llamado Ghana. Nunca ganamos nada, por cierto. Pero así nos llaman. Desde que acabó la colonización, Ghana se llamaba Gold Coast, Costa de Oro. Ya podéis imaginarlo. Se cambiaron a Ghana en honor del primer presidente del país, Tela Marinera. Se pone el nombre de un país a su honor. Tuve la suerte de nacer en medio de una tribu llamado Wala. ¿Cuál es la diferencia entre nacer en una tribu o otro? Cuando una mujer durante el parto muere, el bebé recién nacido es culpable de la muerte de la madre. Porque creen que hay una lucha entre lo que es el espíritu de la madre y el del bebé. Por lo tanto, si la madre muere es porque el bebé tiene un espíritu demasiado potente. ¿Quién quiere vivir con un bebé con un espíritu tan potente capaz de matar a su madre sin piedad? Nadie. ¿Qué hacen entonces? Asegurar que el bebé tampoco sobreviva. Esto que acabo de contar es mi historia. Entonces, Ousmane, ¿cómo conseguiste llegar con vida? Tuve la gran suerte que mi padre biológico era el chamán de tribu. Me pudo proteger. Es decir, me tocó mucho más que Euromillón. El derecho a la vida no se paga con dinero.
En mi aldea tampoco llegaban los Reyes Magos, así que como niño había que fabricar mi propio juguete para jugar. Todo empezó mientras jugaba, vi este avión en la plaza. Cogí una piedra al suelo, lo tiré hacia arriba, literalmente me cayó encima de la cabeza. Suerte que no era muy grande y no me hizo daño. No podía entender cómo era posible que el avión se pueda aguantar, en cambio la piedra no. Aquí empezó la curiosidad. ¿Quién ha fabricado esto? Los blancos. ¿Quiénes son los blancos? ¿Por qué son capaces de hacer esto y yo no? ¿Cuál es la diferencia? Esta curiosidad me llegó a marchar del pueblo con 9 años para ir a trabajar en la ciudad. Fui primero a Techiman, luego la segunda capital, Kumasi, y posteriormente a Tema. Y desde el puerto del Tema vi cómo llegaban los barcos cargados de maquinaria de segunda mano, y esa ilusión de llegar a conocer el país de los blancos algún día no hacía más que incrementar. Era analfabeto, no sabía leer ni escribir, no sabía interpretar un mapa. Acabé en manos de traficantes. El resumen de mi recorrido es esta: 5 terribles años para cruzar 8 países, 21.000 kilómetros para llegar a España. El que no era consciente es que había que cruzar uno de los peores desiertos del mundo, el desierto de Sáhara. La mafia nos acabaron abandonando. 46 personas. Esas imágenes no salen en ningún lado. No salen en las noticias. Es verdad que he compartido esa historia muchas veces, pero lo cierto es que cada vez que lo comparto es inevitable no volver a vivir la emoción de este viaje. Así que lo lamento mucho. Si en algún momento me emociono, perdonadme, pero no soy un robot que tocas un botón y se pone a hablar. Soy humano. Lo que os puedo asegurar de ese recorrido es que la realidad supera la ficción. Quien conseguía miar para beberlo era el más afortunado. 3 terribles semanas. Sin contar los cuerpos que no del grupo es distinto. Solo mi grupo de 46, solo 6 llegamos a Libia vivos. Aquel entonces, en Libia, gobernaba Muammar al-Gaddafi. Ser negro y vivo era prácticamente un delito. Estamos hablando de un chaval de 12, 13 años. En Ghana hablamos Wala, Chi, Ashanti, Gonja, Mampursi, Hausa, pero de árabe no tengo ni idea. No conocía a nadie. Había que comer, dormir y trabajar. Trabajando como un negro, nunca mejor dicho. 4 terribles años más tarde, logré reunir $1.800. Volví a caer en manos de los traficantes. Porque desde Trípoli, la capital, dijeron que en 45 minutos llegaríamos al paraíso. Si podemos mirar el mapa, por ejemplo, desde Libia crucé hasta Tunisia, Algeria. Fijáis que desde Algeria tuve que bajar hasta Mali y volví a subir. En Ouargla, concretamente, nos arrestaron la policía. Desde arriba, donde nos arrestaron, hasta el Mali, donde nos abandonaron, mínimo me cambiaron el nombre 10 veces, la misma persona. Porque cada inmigrante interceptado, Europa paga para que nos envíen con aviones a nuestros países. Es decir, vosotros con vuestros impuestos pagasteis mínimo 10 veces mi billete de avión que jamás llegó. Porque cuando llegas al Mali, la policía te abandonan, se van. Máximo en 2 o 3 horas aparece nuestra furgoneta. Esa segunda vez ya no van vestidos de policía. ¿Tienes $150? Sí, te vuelven a llevar hacia arriba. Y cuando llegas a Marruecos, fíjate que está mucho más cerca de España. Tuve que bajar hasta Mauritania para coger la patera. ¿Por qué?
Yo sí que era analfabeto, pero los mafiosos no. Saben que estamos más cerca de arriba. ¿Por qué bajan hasta abajo? Si acaban de firmar un convenio con la Unión Europea que van a controlar X kilómetros de costa, obviamente no pueden permitir que salimos de allí. Así que justo nos dejaron salir 1 kilómetro por detrás. Por eso repito que la solución de la inmigración no está al mar, tampoco está en las vallas de Ceuta, está allí, en el origen del problema. No está aquí. Somos mercancías. Si dejamos de venir, todos los millones que reciben esos países del norte de África dejarán de recibirlo. Por eso hay que mantener el fuego quemando constantemente. Esa segunda vez consigo llegar a la costa. La primera patera, íbamos 2 pateras. Entre 150 y 180 personas cada una. Musa, mi mejor amigo con quien habíamos superado el desierto, no tuvo tanta suerte. Subió la patera A, yo la B. A los pocos kilómetros hundió lo que iba Musa. ¿Cuántas personas en la patera de Musa sobrevivieron? 0. Estamos hablando de 150, 180 personas con nombres y apellidos, con sueños, con madres, hermanos, hermanas. Tuve que volver a la costa hasta casi un mes que la mafia trajo más personal. Volvemos a fabricar 2 pateras. De hecho, no fabricamos pateras, fabricamos ataúd. Había trabajado mucho con metales, pero de madera no tenía ni idea. Esa segunda vez, otra vez, en el medio del mar, la segunda patera volvió a hundir y tampoco sobrevivió nadie. Y estuve 48 horas navegando sin rumbo, prácticamente sin gasolina en los últimos kilómetros. Solo la agonía de pensar que en 2 minutos estaré cayendo, en 5 minutos seré una piedra a fondo del mar. Solo esta agonía te mata antes de caer en el agua. Reconozco perfectamente que soy una de las personas más afortunadas de este mundo. Sin saber nadar, 2 días más tarde, prácticamente sin gasolina, mi patera acabó chocando con las rocas de Fuerteventura. Por fin había llegado el paraíso, la tierra prometida. 1 mes y medio encarcelado en CIE de Fuerteventura, tuve la suerte que me dijeron que era menor y tenía derecho a residir a España. Llegué a la ciudad de Barcelona el 24 de febrero del año 2005, con 17 años, con una mano delante, otra detrás, sin absolutamente nada. No sabía leer ni escribir, no sabía ni catalán ni castellano. Hablaba árabe, hausa, gunja, wala. 2 meses durmiendo en las calles de Barcelona. Comía cuando alguien tiraba pan a la basura. Ni el desierto de Sáhara me sentí tan solo como la ciudad de Barcelona. Lo siento decirlo, pero es lo cierto. No tengo ningún interés de acusar a nadie. Solo expongo una realidad. Al menos en el desierto tenía esos 5 amigos que me acompañaban. En Barcelona yo era invisible. Pero este ángel de la guarda, que siempre me ha protegido, tampoco me abandonó en la ciudad de Barcelona. Un día acababa de despertar por la mañana en la calle Navas de Tolosa con la avenida Meridiana. Algo me dijo: Osman, levántate, habla con esta mujer que te va a ayudar. Empecé a perseguir a esa señora, se llama Monse. Cuando se dio cuenta que alguien le estaba siguiendo, paró, me cogió la mano. Llevaba 1 mes y medio sin duchar. Nos apartamos. Como que no me podía entender, porque el Monse solo habla catalán y castellano. Sacó su móvil y llamó a su marido, Armando. Aún se me pone la piel de gallina recordar ese día. Me acabaron acogiendo en su casa.
¿Os imagináis? De un día a otro, estaba en una casa, ropa limpia, comida caliente un mes y medio más tarde. Monse me acompañó a mi habitación, me dio un beso en la frente, apagó la luz y salió de la habitación. No fui capaz de cerrar los ojos ni un único minuto. Pasé toda la noche llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué he hecho mal para merecer tanta tortura? ¿Por qué Musa no llegó? ¿Por qué Sapashini murió? ¿Por qué Alanza Emilio no llegó? ¿Por qué yo? Hasta el día siguiente por la mañana que llegué a la conclusión que la pregunta no tiene que ser por qué, sino para qué. Para dos cosas. Ser la voz de todos aquellos que no llegaron con vida y trabajar en el origen para evitar que futuras víctimas caigan en esa trampa infernal. Entonces sí conseguí descansar. Entendí que los blancos no son médicos para tener la piel blanca tal como pensábamos en mi aldea. Había algo llamado educación. Llegué en 2005 analfabeto, sin leer ni escribir. 2011 entré en la Facultad de Química, pasando por todo el sistema educativo y haciendo selectividad. El talento no tiene color, es cuestión de oportunidades. Cuesta creer que el chaval que dormía en la calle, que empezó a leer y escribir con 18 años, donde nadie se apostaba ni un centavo por mí, no solamente he superado el sistema educativo, sino que hoy estoy en una de las mejores universidades de negocios del mundo. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo lo has conseguido llegar allí? Impossible is nothing, tal como dicen. Trabajando se puede. Si de verdad yo puedo compartir algo con vosotros, es justamente el concepto de no perder nunca la ilusión. Porque el éxito, en mi opinión, no es nada más que una acumulación de fracasos sin perder la ilusión. Así que muchísimas gracias, de verdad. Ousmane, qué emocionante es esta historia. Cada vez que la oigo me emociono igual. Tú sabes que Profuturo se crea precisamente por personas preocupadas en que una historia como la tuya no se volviera a repetir. Se crea en 2016 de la mano del presidente de Fundación Telefónica, de Fundación Macaria La Caixa, que piensan que la educación es la herramienta para acabar con la desigualdad y con la pobreza en el mundo. Es la herramienta más potente y que además la educación digital es precisamente la vía para hacer llegar educación de calidad a los entornos más remotos del mundo y sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Tú fuiste por un camino parecido, decidiste crear NASCO Feeding Minds, alimentando mentes. Cuéntanos cómo fue esa idea tuya de crear un proyecto también para fomentar las competencias digitales y la educación digital en Ghana. ¿Qué problemas te encontraste? ¿Qué retos tuviste que resolver? Cuéntanos. Gracias, Magdalena. La verdad, os agradezco profundamente por este gran apoyo y este gran convenio con NASCO Feeding Minds. NASCO Feeding Minds, tal como dice su nombre, es alimentar mentes. Este proyecto lo fundé hace 10 años porque, tal como os he contado, me siento el hombre más afortunado en este mundo. Después de todas las dificultades que tuve, llegué con vida, conseguí superar a mí mismo. Entendí que no había llegado por ser el más fuerte del grupo, sino había llegado para cumplir mi propósito. 1 era ser la voz, 2, evitar que otros no vengan. ¿Y qué haces para que otros no vengan? Alimentar sus mentes. ¿Por qué Musa, Sapashina, Alanza Emilio, todos ellos venían? A buscar oportunidad de trabajo, por falta de formación e información. Y si no quiero que vengan a morir,
¿Qué hay que hacer? Trasladar el trabajo allí. Entonces la pregunta es, oye, Usman, pero esos negritos no saben trabajar. ¿Quién las ha aprendido? Nadie las ha aprendido. Enséñale primero. Así que en 2012, después de todo el mundo que me cerraba la puerta, mis narices, entendí que yo era el ministro de Educación de mi comunidad. Era el presidente de mi país. Así que compré 45 ordenadores, contraté 2 profesores y abrí la primera escuela informática para 850 alumnos. Es un auténtico orgullo hoy poder decir que prácticamente sin subvención estatal ni ninguna institución hemos logrado crear más de 43 colegios, 14 aulas informáticas y ya 20.000 niños y niñas que han pasado por esas aulas para justamente generar, preparar a esos profesionales para que puedan tener un medio de vida en sus casas sin necesidad de arriesgar sus vidas tal como vemos cada día, tanto en el mar o en las vallas de Ceuta y Melilla. Cuéntanos también un poco cómo es esta alianza que hemos conformado entre NASCO y Profuturo para implantar el proyecto de Profuturo de modelo integral de educación digital en más de 40 escuelas en el norte de Ghana. ¿Y qué esperas ver? Bueno, la verdad es que debo reconocer que durante esos 10 años ha sido muy complejo, muy difícil, porque nadie te escucha, nadie ve que realmente lo que estamos proponiendo tenía un sentido. Pero desgraciadamente la pandemia de alguna parte me ha dado la razón, aunque no me siento orgulloso de ello, pero sí que ha demostrado que sí se puede democratizar las oportunidades y no hace falta estar en un sitio físico para poder aportar tus actividades profesionales. Y es un auténtico honor que Profuturo Telefónica, la Fundación Telefónica, nos haya confiado y haya aceptado facilitar lo que es todo el software de Profuturo para facilitar el proceso de aprendizaje, para aumentar reducir ese camino de aprendizaje para todos esos jóvenes. Tal como he dicho antes, han pasado más de 20.000 personas, pero ¿cuántos esta mañana están en Accra trabajando para esas 7 empresas de España? 14. Hay un vacío enorme y gracias a esta contribución, esta colaboración con Profuturo, obviamente podemos reducir esta gap de los que lleguen a poder ejercer como profesionales. O sea que realmente es un auténtico orgullo y es un regalo poder decir que tenemos un convenio con Telefónica para poder mejorar y dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, tal como los fundadores de tanto la Fundación La Caixa con Telefónica lo trazaron en su momento. La verdad que desarrollar este tipo de proyectos en alianza con otros es la clave, ¿no? Que garantiza la sostenibilidad de este tipo de proyectos, como tú también me comentabas, ¿no? Dices, es importante no darlo todo, sino trabajar en colaboración para que efectivamente esa sostenibilidad, al momento en que dejes de participar, el proyecto pueda vivir solo, ¿no? Que la población local se apropie de ello. Y por eso es tan importante trabajar en alianza. Para nosotros la educación digital, como entiendo que también para vosotros, es mucho más que el uso de la tecnología, ¿no? Se trata de transformar las experiencias educativas que también hemos estado escuchando hoy en las diferentes ponencias, de formar a los docentes, hacer que los docentes ayuden y faciliten esa educación de los niños y de los docentes Profuturo. Ha pasado ya por su 6º aniversario recientemente. Hemos conseguido formar a más de 1 millón de docentes en 40 países en todo el mundo y es la primera vez en este 6º aniversario que hemos podido informar de cómo medimos, ¿no? Y cuál es el impacto de nuestro proyecto, y podemos garantizar que el proyecto pues mejora la adquisición de competencias digitales en niños y en docentes, y la motivación y, por supuesto, reduce el absentismo escolar, ¿no? Entonces, yo quería ver, o sea, ¿qué opinas tú de la educación digital en general? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas tú que van a ser? O sea, contigo estamos empezando la colaboración, procederemos también a la evaluación del impacto. Es un poco pronto, pero ¿qué crees tú? O sea, ¿qué le dirías, ¿no? Bueno, yo creo que en el siglo XXI todos sabemos perfectamente que esas herramientas digitales no es el futuro, es el presente. Y hay que reconocer que realmente jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido esta gran oportunidad de poder facilitar la conexión entre nosotros
y obviamente democratizar sobre todo esas oportunidades de trabajo desde cualquier rincón del mundo. Y yo estoy convencidísimo que tanto si utilizamos unos KPIs o con lo que sea, realmente serán absolutamente positivos, porque la educación digital en las aulas no es el futuro, es que es el presente. La verdad que nosotros somos también testigos de la importancia que está cobrando la educación digital en el mundo, ¿no? Estamos participando recientemente con la UNESCO en el GEM Report para evaluar cómo es el impacto del proyecto Profuturo y para que podamos explicarle al mundo en qué consiste la educación digital. También hemos participado recientemente en Naciones Unidas, en debates con UNESCO, en Education Transforming Summit, ¿no? Y en realidad, o sea, tú representas para nosotros el ideal, ¿no?, de lo que queremos que pase en el mundo, ¿no? ¿Cuál es ese futuro, esos jóvenes? O sea, tú representas los valores que nosotros queremos inculcar, el trabajo, el esfuerzo, la comunicación, la perseverancia, ¿no? Entonces, dinos o sea, ¿qué le dirías tú a un niño que te está escuchando en estos momentos, ¿no? ¿Qué le ofrecerías, ¿no?, sobre el futuro? Bueno, y sinceramente creo que hay un diapositivo que no le he pasado, que es justamente mi propio hermano. Cuando yo llegué a España, estaba dispuesto a vender las cabras y gallinas para seguir mis pasos, para cruzar el desierto y también hacerse a la mar. Y claro, yo no podía permitir, después de ver cadáveres flotando a mi alrededor en el mar, luego el desierto, las cárceles, oye, no podía permitir que mi hermano viniera a jugarse la vida de aquella manera. Así que hice todo lo posible para convencerle que lo que tiene que hacer es alimentar su mente. El auténtico paraíso está en su casa, depende de él. Y es un auténtico orgullo ver que hoy, bueno, el año 2020, el candidato más joven de toda la historia de Ghana para acceder al Parlamento fue él, una persona que estaba dispuesto a venir a morir, ¿no? Es la demostración que realmente cuando tú alimentas el estómago de una persona, prepárate para recoger su cadáver en tu costa. En cambio, si alimentas su mente... Ahí estás tú solo. ¿Los tienes los de la tabla? Vale, yo quiero saber si escuchas ¿Ese esto. pitido? Algo pasó. No solamente va a cambiar su vida, sino que va a cambiar toda la comunidad. Si hacemos números rápidos, podemos ver que desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, han pasado casi 76 años. Según un libro llamado Dead Aid, de una economista llamada Dambisa Moyo, se demuestra que más de 2,5 trillones de dólares se han destinado a la ayuda humanitaria. En cambio, África hoy es más pobre que hace 50 años. ¿Dónde han ido a parar ese dinero? No se han canalizado donde realmente hacía falta. Y estoy orgullosísimo que Telefónica, una de las grandes organizaciones, instituciones en España, junto a Fundación CaixaBank, hayan trazado esta línea para afrontar, para cambiar ese paradigma de la ayuda humanitaria. Estoy absolutamente convencido que cualquier niño que hoy me pregunte, Usman, ¿qué tengo que hacer? También me recomiendas que vaya a Europa. Le diré lo mismo que dije a Banasco, mi hermano, a quien hoy es un referente, no solamente para sus amigos, sino que para todos los jóvenes de Ghana. Pues Feeding Minds, alimentando mentes con la educación digital. Nos quedamos con este mensaje. Muchísimas gracias, de verdad, por tu charla, por tu colaboración. Gracias a vosotros por la confianza. Muchas gracias. Gracias.